El pueblo entero se estremeció al conocer su historia. Lucas, un joven sin grandes sueños, vio su vida cambiar de golpe cuando Sofía, su amiga y el amor de su vida, lo dejó. Pero eso solo fue el inicio de un giro inesperado que los deslumbrará a todos. Lucas no podía creer lo que escuchaba. Estaba en la plaza del pueblo, el sol brillando con fuerza, pero su corazón se sentía como si estuviera cubierto de nubes grises. Sofía, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, había decidido que ya no quería estar con él. Las palabras de ella resonaban en su mente como un eco aterrador. Siempre seremos amigos, Lucas, pero ya no puedo seguir. Ya no puedo seguir. La razón era un misterio que lo atormentaba, y la tristeza lo envolvía como una niebla densa. Sus amigos, mientras tanto, murmuraban en susurros, mirándolo con compasión y una pizca de curiosidad. Ese día, todo se tornó sombrío y confuso. Lucas caminaba con pasos pesados por las calles del pueblo. Cada rincón que pasaba lo llenaba de recuerdos. Lucas se sentía atrapado en una prisión de nostalgia. Pasaron las semanas. Mientras otros buscaban nuevas emociones, Lucas se sumía más en la tristeza. Pero una mañana, el destino le lanzó un ancla en forma de una charla en la cafetería del pueblo, donde un joven entusiasta hablaba de una nueva tecnología que cambiaría el mundo. «Es el futuro», proclamaba, señalando una pantalla llena de gráficos brillantes. Lucas, medio incrédulo, se sintió intrigado y un atisbo de curiosidad despertó en su corazón. Sin pensarlo, decidió invertir lo poco que tenía en aquella idea. Era un paso arriesgado, algo que jamás habría considerado antes. Pero ¿qué más podía perder? Lo inesperado ocurrió. Aquella inversión comenzó a florecer. En unos meses, Lucas pasó de ser un joven perdido a un emprendedor joven y exitoso. La riqueza llegó con rapidez y su vida cobró un nuevo brillo. Sin embargo, cada vez que miraba su reflejo en el espejo, sentía un vacío. Las sonrisas de oro podían brillar, pero no llenaban ese hueco que Sofía había dejado. De repente, el pueblo lo veía como una figura misteriosa y casi inalcanzable. En las reuniones, los murmullos de admiración eran abrumadores. Pero no había un día en que no pensara en ella, en cómo la miraba mientras ella sonreía. ¿Qué pensaría Sofía ahora?, se preguntaba constantemente. Cuando finalmente se cruzaron sus caminos de nuevo, el aire se volvió denso y pesado. Sofía tenía una mirada que dejaba entrever tanto miedo como esperanza. Lucas sintió un nudo en la garganta, un deseo ardiente de recuperar lo que un día fue, pero ahora estaba envuelto en oro y estatus. ¿Qué dirá?, se preguntó en un susurro silencioso, mientras el pasado y el presente colisionaban a su alrededor. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas sintió cómo el aire se volvió denso. Sofía estaba frente a él, y de repente todo lo que había soñado en su mente se desvaneció. Justo cuando iba a preguntarle qué había pasado, el sonido de un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa entre ellos. Provino del otro lado de la plaza. Ambos se giraron, y Lucas vio a un hombre tirado en el suelo. La multitud a su alrededor se aglomeraba, unos tratando de ayudar, otros simplemente observando, paralizados por el terror. El corazón de Lucas se aceleró. Era un amigo del bar. Pero ahora yacía inmóvil. «No puede ser», murmuró Sofía, cubriéndose la boca con las manos. Lucas sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la mirada del cuerpo inerte. Otras voces se alzaron entre la multitud. Algunos gritaban llamando a la ambulancia. Otros decían que estaba muerto. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Todo parecía caer en cámara lenta. Lucas se acercó a David, pero entonces una explosión de murmullos creció.
La gente había comenzado a señalar hacia una bolsa oscura que se había caído del bolsillo de David. Aferrado por la urgencia de entender lo que sucedía, Lucas se arrodilló y se acercó a la bolsa. «No lo toques», gritó alguien desde atrás. La advertencia llegó tarde. Ya estaba abriendo la bolsa. Dentro, unos sobres estaban desparramados, y entre ellos, un montón de pequeñas bolsitas con un polvo blanco. La multitud lanzó un grito de horror. «¡Drogas!», se susurraban unos a otros, mientras las miradas de desprecio se dirigían a Lucas. Un golpe helado recorrió su columna. «No, no puede ser», pensó. David nunca había estado implicado en algo así. Miró a Sofía, quien parecía haber retrocedido un paso. Su rostro era un retrato de miedo y confusión. «¿Qué significa esto?», preguntó Lucas, tratando de comprender, su voz apenas un susurro. Pero en su interior, una idea oscura comenzaba a asomarse. ¿Y si Sofía sabía algo? Ángel, otro amigo del grupo, emergió del frenesí. «Lucas, tenemos que irnos, ya», insistió mientras intentaba arrastrarlo. «No importa qué piensen, esto no es bueno». Pero Lucas, todavía en shock, solo podía pensar en David. Las voces a su alrededor se alzaban, las dudas corrían como un fuego descontrolado. ¿Era posible que su amigo estuviera involucrado en algo tan oscuro?, se preguntaba, luchando con el caos que empezaba a formarse en su mente. El rostro de Sofía se tornó pálido, y cuando sus ojos se encontraron, Lucas percibió algo más que miedo. Había tristeza allí, tristeza y culpa. «Sofía, ¿sabías algo de esto?», le gritó. El silencio que siguió fue ensordecedor. De repente, Sofía miró al suelo, como si se estuviera hundiendo en la tierra. «No, no sabía, pero…», su voz temblaba. «David no es quien creías». Él jamás había visto a Sofía así, tan vulnerada, y no pudo evitar pensar que quizás había algo más. Su mundo, que nuevamente parecía equilibrarse, estaba a punto de desmoronarse por completo. Lucas sintió una presión en su pecho creciente, un abismo entre ellos. Pero justo entonces, un grupo de personas se acercó, rostros conocidos del pueblo, y comenzó a mirarlo de manera extraña. Alguien susurró: «Lucas, ¿qué hiciste?». La confusión se apoderó de él. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo miraban así? La ansiedad se intensificó. Después de meses de salir del abismo personal, tenía que enfrentarse a una verdad que podría cambiar todo. ¿Era posible que David hubiera estado vinculado a un mundo oscuro? Y lo que era más inquietante, ¿qué más se estaba ocultando? La pregunta flotaba, pesando sobre Lucas mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. El destino de todos parecía estar entrelazado en una historia que apenas comenzaba a revelarse. La confusión y el miedo se fundían en el aire, denso y pesado, mientras Lucas seguía mirándole a los ojos a Sofía. Las palabras se estancaban en su garganta, y todo su mundo parecía tambalearse. No era solo la muerte de David lo que les golpeaba. Había una sombra más oscura de la que ni siquiera eran conscientes. «¿Qué más sabes, Sofía?», le preguntó, incapaz de contener su angustia. Ella permaneció en silencio, sus labios temblaban. La multitud comenzaba a murmurar, susurrando rumores que vibraban como un eco. Lucas sentía que los ojos de todos los presentes estaban fijos en él, y la presión crecía como un globo a punto de estallar. De pronto, un grito desgarrador estalló entre la multitud. «¡Espera!», alguien llamó desde el fondo, y todos se giraron hacia la voz. Un hombre vestido de negro, con una actitud desafiante, avanzó haciendo camino entre la gente. Lucas lo reconoció, aunque no podía aceptar la realidad que sus ojos mostraban. Era Tomás, un viejo conocido de su barrio, y un tipo que solo había traído problemas. «¿Qué haces aquí?», le gritó Lucas, incapaz de contener su incredulidad. Tomás sonrió, un destello de peligrosidad en su mirada. «Vinieron a jugar, Lucas. Este espectáculo ha sido solo el comienzo». «Eso es suficiente», gritó Sofía, su voz cargada de ruego y furia. Pero él dio un paso más, acercándose a David, o lo que quedaba de él. «Te va a parecer familiar este lío». Él y su grupo estaban cruzando líneas
que no deberían haber cruzado. Pero no estaba solo. La multitud retrocedió. La tensión se multiplicaba. Lucas sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó con una mezcla de ira y miedo. David no solo fue un amigo, era parte de algo más grande. La red que tú ignorabas, reveló Tomás, y Lucas sintió que el aire se le escapaba. Te estaba protegiendo, pero todo se fue al infierno. Esto no es lo que parece, y te lo puedo asegurar. Hay más en juego aquí. En ese momento, una ambulancia comenzó a acercarse. La sirena resonaba como un grito en la oscuridad. En medio del caos, Sofía dio un paso hacia adelante. «Basta, Tomás. No impliques a Lucas en esto. Él no sabe nada. No tiene culpa». Sus ojos, llenos de rabia y miedo, buscaban los de Lucas. Pero él solo podía pensar en una pregunta. ¿Cuánto sabía Sofía de todo esto? Los murmullos en la multitud se volvieron un torbellino y Lucas sintió que el peso de la confusión lo aplastaba. Intuyendo que el caos se estaba desatará, Tomás sonrió de nuevo, como si supiera algo que nadie más sabía. «Ah, qué dulce ignorancia», dijo. Su voz se alzó entre el ruido. «David no es solo un chico que se metió en problemas. Su muerte no es el final, es el principio. Alguien está vigilando todo, y tú, Lucas, eres el próximo objetivo». Los rostros a su alrededor se mezclaban. Algunas caras estaban paralizadas por el horror, otras por la ira. Lucas dio un paso atrás, intentando procesar la avalancha de información. ¿Qué había detrás de esa mirada confidencial que ahora lo acechaba? Su mente no podía seguir el ritmo, pero una chispa de claridad apuntó en su interior. Sofía. Había algo más en ella. «Tienes que irte, Lucas», le urgió Sofía, pálida y temblorosa. «No te involucres más de lo que ya estás». «No podemos seguir aquí». Pero él no podía dejar de mirarle a los ojos, buscando respuestas en ese abismo que se formaba entre ellos. «¿Qué sabes?», preguntó de nuevo, casi en un susurro, mientras el resto del mundo se desvanecía. En ese momento, una explosión sacudió la plaza, y Lucas sintió que todo se desplomaba a su alrededor. Un estallido de luz lo cegó temporalmente. Cuando el humo comenzó a disiparse, el caos se convirtió en pánico. La ambulancia se detuvo bruscamente, y las luces del lugar giraban como estrellas caídas. Lucas, aún aturdido, se encontraba entre el terror colectivo y la pregunta que resonaba en su mente. ¿Qué era lo que realmente estaba ocultando Sofía? Mientras el eco de la explosión latía en sus oídos, sobrepasando la confusión, una certeza le quemaba en el pecho. Todo había cambiado, y no había vuelta atrás. El humo empezó a disiparse, y el caos llenó la plaza. Lucas parpadeó, perdido entre el estruendo de sirenas y el murmullo de la multitud. «Ah, vamos, Lucas», encontró la voz de Ángel arrastrándolo de nuevo a la realidad. La urgencia en su tono lo sacudió. Pero él seguía centrado en Sofía. Algo en su mirada, en su pálido rostro, parecía gritar que había más en juego. «¿Cuánto sabes, Sofía?», insistió Lucas, su voz un hilo tenso. Antes de que ella pudiera responder, la masa se partió de repente. Un grupo de personas avanzó, y Lucas no podía creer lo que veía. Era el hermano de David, Nicolás, un chico que siempre había estado al margen, pero que ahora corría hacia ellos, su expresión desquiciada. «Esto es real, Lucas», vocalizó entre sollozos. Se detuvo frente a David, al borde de las lágrimas. David no estaba solo. Él tenía un trato con ellos. El grito fue como un puñetazo en el estómago. La multitud murmuraba confundida, pero Lucas sentía un torbellino creciendo dentro de él. «¿Con quién, Nicolás? ¿Qué tratos?», preguntó Lucas, tratando de aferrar una respuesta. Su corazón latía con fuerza, un eco pesado en su cabeza. Nicolás dio un paso atrás, mirando por encima del hombro. «No puedo decírtelo aquí, no puedo. Ellos están mirando», musitó, como si cada sílaba lo hiciera temblar. La atmósfera se tornó ominosa, y Lucas sintió que la tensión era palpable. «¿De qué hablas?». Pero Nicolás no podía sostener su mirada. Era como si en ese instante todo el peso del mundo se hubiera depositado sobre sus hombros.
Lucas, hay algo en lo que Sofía está metida. Ella lo sabe, me lo dijo. Antes de que eso sucediera, balbuceó Nicolás, señalando a Sofía, quien se había encogido contra la pared, sus ojos brillando con lágrimas. «Cállate», gritó Sofía, su voz quebrándose. Una nueva ola de murmullos recorrió la plaza, y el miedo empañó las miradas de muchos. Lucas sentía que su mundo se desmoronaba, una tormenta arrasando todo a su alrededor. «¿Qué sabes, Sofía? Dímelo», exigió Lucas, desesperado. Ella tragó saliva. «No puedo contarte aquí. No sé cuánto te puede costar». Su voz se deslizó entre sus labios, aterrada. Pero en su rostro había algo más, un brillo de conocimiento, de culpa. «Nadie se va a ir hasta que hablemos todos», gritó Tomás, intruso y burlón, desde el fondo. La tensión aumentó, las miradas se volvieron hacia él, y Lucas sintió que el aire se tornaba pesado. Él fue el primero en involucrarse, el primer traidor. ¿Sabías que él estaba detrás de todo? David solo era un peón en un juego mucho más grande, lanzó Tomás, provocando un silencio que cortaba la respiración. Lucas sintió que había recibido un golpe en el pecho. «¿Qué dices?». La voz de Lucas salió ronca. El tiempo parecía congelarse mientras la verdad se revelaba de maneras irreales y devastadoras. «Lo que te digo, Lucas. David era parte de una red de contrabando. Todo esto es más que drogas. Y sí, Sofía tuvo que ver con eso. No puedes confiar en ella». El estallido de la revelación sacudió a todos. Lucas se sintió como si hubiera caído de un acantilado, un abismo oscuro abriéndose bajo sus pies. «No, no puede ser. Sofía». La miró, buscando respuestas en esos ojos desbordados de lágrimas. Y ahí, en medio de su horror, un brillo de comprensión surgió en su mente. Las pistas estaban allí, desde el principio. Antes de que pudiera procesarlo, la multitud comenzó a moverse. Gritos de pánico estallaron cuando una segunda explosión resonó a lo lejos. La tierra tembló, y las luces de la ambulancia se apagaron súbitamente. Un grito desgarrador se elevó por encima del ruido. Lucas sintió que algo más se quebraba dentro de él. En medio del caos, el destino de todos estaba siendo reescrito. Y justo cuando parecía que todo se oscurecía, una sombra avanzó a sus espaldas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué secretos todavía estaban escondidos en la penumbra? Mientras el miedo se apoderaba de él, Lucas hizo un juramento interno. Encontraría la verdad, sin importar el costo. La historia apenas comenzaba, y ya se sentía como si estuviera a punto de perder todo. Pero lucía claro, nada sería igual jamás. El humo continuaba disipándose, pero las miradas estaban fijas en Sofía y Lucas. El caos aumentaba. Las luces de la ambulancia parpadeaban como las pulsaciones de un corazón herido. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y todos esperaban, conteniendo la respiración. «¿Así que tú sabías algo?», murmuró Lucas, perforando el silencio con su voz temblorosa. Sofía solo podía mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas, pero había un oscuro secreto oculto tras esa tristeza. Justo cuando Lucas esperaba una respuesta que pudiera mostrarle el camino a la verdad, una vibrante explosión sacudió la plaza. Un grito desgarrador surgió de entre la multitud. Era como si el aire se hubiera espeso por un instante, antes de que la caída del pánico se derramara. Lucas se dio la vuelta y lo que vio lo paralizó. Un grupo de hombres de negro emergió detrás del caos, sus rostros ocultos bajo pasamontañas, avanzando como sombras deslizantes. «Al suelo», gritó una voz profunda que resonó en el aire. El pánico tomó a todos de la mano, y la gente empezó a gritar, a correr. Algunos se agacharon, otros se desperdigaron. «¿Qué está pasando?». Lucas miró a Sofía, buscándole respuestas con esos ojos aterrados. Ella se encogió, pero antes de que pudiera decir nada, los hombres comenzaron a avanzar, empujando a la gente a un lado. Cada paso que daban parecía repleto de una amenaza inminente. «Lucas, debemos irnos, ahora», insistió Ángel, tomándolo del brazo. Pero el pánico había tomado su voz, y sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Ante la inminente amenaza, Lucas continuó buscando a Sofía. La vio en medio del tumulto, cuando un hombre se acercó a ella y le susurró algo al oído.
Su rostro palideció, como si le informaran que el cielo se había caído. Sofía, gritó. Cada fibra de su ser luchaba por llegar a ella. Un grito repentino rompió el aire. Era Nicolás, el hermano de David, quien había cambiado dramáticamente al ver a los hombres de negro. No, no creo que lo hagan, no a ella. Él se lanzó hacia los hombres, pero uno de ellos lo empujó ferozmente, haciéndolo caer al suelo. En ese instante, Sofía hizo algo extraño. Se giró y corrió hacia Lucas, pero antes de llegar, levantó las manos. Espera, no puedes. No debes salir de aquí. La desesperación se reflejaba en su voz, trazando una línea entre ellos que parecía imposible de cruzar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te importa tanto? Lucas la miró fijamente, sintiéndose atrapado entre el miedo y el amor. La multitud seguía gritando, mientras el caos se multiplicaba. Las luces de la ambulancia se reflejaban en sus rostros, revelando los rostros pálidos y desesperados. Sofía respiró hondo y, en un instante de revelación, dijo: Lucas, no soy quien crees que soy. He estado involucrada en esto desde el principio. David no era solo un amigo. Él sabía que estaba en peligro, y yo trabajaba para ellos. Las palabras fueron un balde de agua fría. Lucas sintió como si la tierra se deslizara de sus pies. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad lo invadió. Su mente estaba atormentada, como si cada palabra arrojara más sombras sobre su verdad. Todo lo que ha pasado no es un accidente. David estaba en el medio, y yo lo sabía. Ellos. Sofía vaciló, mirando hacia atrás, nerviosa. Ellos son parte de una organización que tú jamás podrías imaginar. Las palabras de Sofía comenzaron a retumbar en su mente. A su alrededor, la multitud seguía congelada, esperando el desenlace. ¿Soy el próximo objetivo? La voz de Lucas se quebró mientras buscaba en su memoria, intentando reconstruir lo que su amiga le había ocultado. Es por eso que David no está aquí, ¿verdad? Sofía, pálida como una hoja, asintió lentamente. No quise que supieras la verdad. No quise involucrarte en esto, pero ahora están aquí. Si me atrapan, el silencio que siguió fue ensordecedor. La realidad se sentía como una tormenta a punto de estallar. Lucas miró a Sofía y en ese cruce reconoció algo más en sus ojos: desesperación y dolor. Siempre había querido acercarse a ella, saberla feliz. Pero ahora, los fantasmas de secretos se cernían entre ellos. Los hombres de negro estaban cada vez más cerca, y la incertidumbre se arrastraba como una sombra. «¡Oh, Sofía!», gritó Nicolás desde el suelo, lleno de desesperación. «No confíes en ellos, ellos te usarán». Pero la advertencia quedó atrapada en el tumulto del caos. De repente, uno de los hombres de negro se giró, alzando un arma. Lucas sintió que el tiempo se congelaba. «No», gritó, pero no había nada que pudiera hacer. La vida se desbordó en un instante. El estruendo del disparo fue como un latigazo en el aire. Entonces todo se volvió oscuro. Lucas se sintió caer, y el mundo se desvaneció. Despertó, pero todo había cambiado. La plaza estaba vacía y silenciosa, como un recuerdo perdido. Sofía, Nicolás, David. La verdad se difuminaba en el aire. ¿Qué había sido real? El vacío lo envolvía, mientras una pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué le esperaba en el laberinto de secretos que acababa de descubrir? Lucas sintió un frío helado recorrer su cuerpo al ver el rostro de Sofía. Esas palabras, «yo trabajaba para ellos», resonaban en su mente, desgarrando todo lo que creía saber. El caos seguía a su alrededor. La multitud pugnaba por escapar, pero para él, el mundo había quedado en suspenso. Las luces titilaban, las sombras danzaban, y lo único que podía ver eran los ojos de Sofía, llenos de secretos. «¿Sofía?», susurró, su voz rasposa. Su corazón latía con fuerza, cada pulso cada vez más fuerte. La desesperación se apoderaba de él al imaginar todo lo que había construido en su mente sobre ella. «¿Qué más sabes? Dímelo». Ella bajó la cabeza, su cabello cubriendo parte de su rostro. «No sé cómo explicarlo, Lucas», dijo, su voz temblorosa. «David, él estaba en algo más grande, y yo tenía miedo. No quería que te involucraras. No quería que esto te afectara,
pero ahora están aquí. Los hombres de negro se acercaban, sus rostros ocultos tras las sombras. Lucas sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Sofía, no puedes dejar que todo esto termine así», gritó, desesperado. Pero antes de que ella pudiera responder, una luz brillante iluminó la plaza, y el estruendo de una explosión resonó nuevamente. Sin previo aviso, un grupo de personas emerge de la nada, invadiendo la escena. Entre ellos, Lucas reconoció a alguien familiar. Era Javier, su antiguo profesor de matemáticas. Al verlo, su corazón se detuvo. Pero lo que realmente lo petrificó fue la mirada que le lanzó, una mezcla de enojo, tristeza y algo más. «Culpa», murmuró Lucas, dividido entre la confusión y la ira. «¿Qué haces aquí?» «Lucas, corre», gritó Javier. «No hay tiempo, esto es más grande de lo que piensas». El eco de su advertencia retumbó mientras la multitud se dividía, empujada por el pánico. Y entonces, sin previo aviso, Sofía gritó: «No, no, es una trampa». Y un instante después, un destello plateado brilló en su mano. Lucas se dio cuenta de que tenía un arma. «¿Qué haces, Sofía?». Su pregunta fue casi un grito. «No puedes hacer esto». Él estaba cada vez más confundido y asustado. La situación se tornaba más oscura. «Lo siento, Lucas. Mi vida, mi familia. Ellos no me dejaron opción. Tú no lo entiendes». Su voz estalló, la emoción desbordándose mientras el terror se apoderaba de sus ojos. «Sofía, baja eso», gritó Javier. Pero era demasiado tarde. Lucas sintió que el suelo se movía. Sofía, envuelta en su desesperación, apretó el gatillo. El sonido fue desgarrador. Un disparo resonó en la plaza. Pero en lugar de un grito indiferente, simplemente hubo un silencio frío. Todos se congelaron, aturdidos por lo que acababan de presenciar. El corazón de Lucas se detuvo al ver cómo estaba Sofía. Ella se desplomó al suelo. Su arma cayó de su mano. En ese instante, el caos se tornó un atisbo de paz aterradora. Lucas se abalanzó sobre ella, pero se detuvo en seco. Sofía no estaba herida. Algo más había pasado. Se dio cuenta de algo impactante. Un segundo disparo. Este provino de un punto alejado, y entonces vio una figura oculta en la multitud. Una mirada de horror se dibujó en los rostros de los presentes. «No, no, esto no puede estar sucediendo», pensó Lucas. Cada palabra era un grito ahogado en su pecho. La imagen del profesor Javier permanecía fija ante él, sudando y temblando. Ella no estaba en peligro, Lucas. Era parte de esto desde el principio. Resonaba la voz de Javier, y cada palabra llegó como un puñal, desterrando la esperanza. Las miradas se cruzaron en un instante, como estallidos de fuego. Cada ráfaga de información ardía en la mente de Lucas. La verdad era más perturbadora de lo que pensaba. Era un juego de lealtades rotas. Sofía no solo había estado metida en un mundo oscuro, sino que había jugado un papel más grande. Todo el pueblo parecía contorsionarse bajo el peso de la revelación. Hubo un silencio mortal antes de que el caos se reanudara. Gritos y carreras. Los hombres de negro avanzaban, y Lucas entendía que nada volvería a ser igual. ¿Sabía de esto todo el tiempo? ¿Era Sofía realmente alguien en quien podía confiar? Se sintió más perdido que nunca. Cada paso que daba se sentía como un abismo, un salto sin red. La oscuridad giraba en su mente. Mientras la plaza se convertía en un torbellino de miedo, se preguntó, ¿cuál sería su próximo movimiento? ¿Y qué secretos más se escondían tras la fachada de una vida que creía conocer? El destino de todos pendía de un hilo, y Lucas sabía que las respuestas podrían ser aterradoras. El caos se desató. Lucas sintió que la adrenalina corría por sus venas mientras miraba a Sofía. Su mundo se tambaleaba. Una revuelta entre la multitud estalló cuando la noticia del disparo se dispersó como un incendio. La gente gritaba, se empujaban unos a otros, tratando de alejarse de esa inminente amenaza. «¿Qué hiciste?», murmuró Lucas, inseguro de lo que realmente estaba pasando. El rostro de Sofía palidecía, no solo por el miedo, sino por algo más profundo. Lo que había revelado resonaba en el aire como un eco inquietante. Detrás de ellos un grupo de hombres de negro avanzaba,
sus miradas fijas y frías. «No puedo dejar que te pasen más cosas», gritó Sofía, pero su voz sonaba vacía. Era como si estuviera luchando contra sus propios demonios. El suelo retumbó con otra explosión, como un recordatorio de que el peligro estaba muy presente. Lucas sintió que el mundo se volvía un borrón. «¡Corran!», gritó Javier desde el fondo, y eso despertó a la multitud, ahora en un frenesí. Pero Lucas no podía seguir sin saber lo que estaba ocurriendo. Se giró hacia Sofía, quien parecía perdida en sus pensamientos. «Sofía, ¿qué más me ocultas?». Ella abrió los labios, pero fue interrumpida por un grito. Un hombre más alto que los demás, de aspecto amenazante, se acercaba furioso. «Sofía, basta de juegos, no podemos seguir así», dijo el hombre, y Lucas lo reconoció. Era Alberto, un antiguo amigo de David, con quien siempre había tenido un aire oscuro. «¿Sabías sobre esto? ¿Todo el tiempo?», escupió Lucas, su corazón latiendo desbocado. Alberto sonrió, pero la sonrisa no era de alegría, era de superioridad. «En este lugar todos saben algo, exceptuando tú, Lucas», dijo, mientras la multitud se apretujaba, codiciosa de sangre y secretos. Entonces ocurrió lo inesperado. Alberto levantó la mano. Entonces un destello de luz brilló en su palma. «No, no, no», gritó Sofía, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó de nuevo, y esta vez, el sonido no era un eco. El cuerpo de Alberto cayó al suelo. Los murmullos se detuvieron, y la plaza quedó en completo silencio. Lucas se congeló. No podía comprender lo que acababa de suceder. «¿Quién disparó?», preguntó, aturdido. Se dio cuenta que los hombres de negro se detuvieron, sus rostros ocultos tras las máscaras, mirando hacia el cuerpo sin vida. Era él. Él debió saber que no podía salir de este juego. Llegó una voz desde el borde de la multitud. Lucas se dio la vuelta y vio a Nicolás, el hermano de David, tembloroso pero decidido. Él estaba metido en esto más de lo que te imaginas, Lucas. Los murmullos regresaron, la confusión llenando el aire. No sabía si lo que decían sería verdad. «Nicolás, ¿tú lo sabías?», Lucas preguntó, el terror asomando en su pecho. Claro que lo sabía, y tenía que actuar, dijo Nicolás, su mirada intensa fija en el ahora inerte cuerpo de Alberto. David no estaba solo, Lucas, pero al disparar quizás hemos hecho algo peor. Él había estado intentando protegernos. Las palabras de Nicolás causaron un retroceso en Lucas. ¿Protegernos de qué? La revelación le golpeó como un mazo. En ese momento, Sofía dejó caer su mirada, su rostro se oscureció. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero en medio del caos, un grito resonó, travieso y burlón. «¡Qué conmovedora escena!», exclamó una figura del otro lado de la plaza. Era una mujer que Lucas no conocía, pero su sonrisa era perturbadora. Ahora todos saben que esto es más que un simple juego. «Sofía, querida, ¿pensabas que podrías escapar de esto?». «¿Qué quieres?», dijo Sofía, su voz llena de terror. Ella miró desesperadamente a Lucas, y luego a Nicolás, como si ambos pudieran protegerla. Pero la cara de la mujer estaba llena de indulgencia. «Soy quien realmente mueve los hilos. ¿Creyeron que solo eran marionetas? Todo este drama, la muerte de David, y ahora Alberto. La fiesta apenas comienza, amigos». Lucas sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Sofía no solo había estado involucrada, sino que además había estado bajo la mirada de esta mujer, que parecía ser la verdadera mente maestra de todo el caos. Una revelación sencilla pero devastadora le cruzó la mente. «Sofía», gritó de repente, «la traición, las mentiras, ¿qué has hecho?». Los ojos de ella chispearon de dolor y confusión. Antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor llenó el aire. Golpes de pies, sirenas, el terror se desbordaba nuevamente. Todo revoloteaba a su alrededor. «No tengo tiempo para perder con los como ustedes», dijo la mujer con un tono frío y distante. «Los veo a ambos como peones, pero ahora tienen la oportunidad de jugar su mejor partida, o perderlo todo». Su risa resonó mientras se giraba y se alejaba, dejando a Lucas y a Sofía devorados por la confusión. La multitud empezó a moverse, un océano de miedo y desconfianza. Lucas sintió que todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse, y Sofía se convirtió en un enigma más oscuro de lo que jamás imaginó.
¿Todo lo que vivimos fue una mentira?, preguntó Lucas sintiendo que su corazón se rompía, junto con su mundo. Pero no hubo respuesta. La realidad sin ceder se abalanzaba, y Lucas supo en ese instante que todo había cambiado. Todo lo que había creído, todo lo que amaba, ¿alguna vez había sido real? Mientras la plaza se precipitaba en el caos, una única pregunta se apoderó de su mente. ¿Podrían todos salir de este infierno, o se perderían en la oscuridad que ellos mismos habían creado? La plaza estaba en caos. Lucas miraba a Sofía, y su corazón latía a 1000 por hora. La revelación que acababa de escuchar, que ella había estado involucrada en algo tan oscuro, le atormentaba. Justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, la mujer en el centro de la multitud pronunció palabras inquietantes. Esto es solo el comienzo. Tensión. El aire se sentía pesado, como si la electricidad pulsara entre ellos. Las miradas se cruzaban, cada persona cuestionando en silencio qué era verdad y qué era mentira. Lucas sintió un nudo en el estómago. Sofía, mirando al suelo, parecía atrapada en su propia tormenta interna. Ellos me obligaron a hacer cosas que nunca quise, murmuró, ya no con la seguridad en su voz. No sabía que esto se volvería tan peligroso. Lucas sintió cómo su corazón se rompía un poco más. No quiero escuchar más excusas, gritó. La desesperación lo empujaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador vino de la multitud. Era Nicolás, el hermano de David, apuntando al cielo. «Miren». Todos se giraron, y lo que vieron los dejó paralizados. Una figura oscura apareció sobre la plaza, volando. No era un pájaro, ni un avión, era algo más. «¡Es un dron!», gritó alguien del fondo. Lucas alzó la vista, y el objeto sobrevolaba la escena. Una luz brillante emanaba, tomando forma y color. La multitud se dispersó, temiendo lo peor. «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un dron aquí?», murmuraron unos a otros. «Está grabando todo», dijo Javier, el profesor de matemáticas, con pánico en su voz. La revelación se extendió como fuego. Lucas se dio cuenta de que todo estaba siendo observado. Cada palabra, cada secreto. El nombre de Sofía susurrado entre los que estaban cerca de ellos. Una ráfaga de viento hizo que el dron girara, y todos comenzaron a alejarse. Sofía se puso tensa, su mirada se centró en el aparato. «No puede ser», exclamó. «Ellos saben que estamos aquí, tienen todo grabado». Lucas no podía concentrarse. Su mente latía con la posibilidad de que el final estuviera cerca. Todo lo que había creído sobre su vida, su amor por Sofía, estaba a punto de desmoronarse. «Necesitamos salir de aquí», gritó, pero nadie parecía oírle. De repente, el dron descendió rápidamente, aterrizando en el medio de la plaza. Con un clic, una voz resonó a través de un altavoz. «Sofía, entregas la información o todos enfrentarán las consecuencias». La multitud se paralizó de nuevo. «¿Qué demonios está pasando, Sofía?». La desesperación resignada destelló en sus ojos. «¿Qué información? Tú no me dijiste nada». Ella se volvió hacia él, su rostro lleno de terror. «No sé cómo explicarlo, Lucas. Ellos están haciendo esto para atraparnos a todos». Las palabras la traicionaron. Lucas sintió que las partes de su mundo estaban cayendo, pero, justo cuando pensaba que todo había terminado, un destello. Todo estalló en una nube de polvo y gritos. El dron había explotado. En un parpadeo, el aire se llenó de caos. Fragmentos volaron por todos lados. La multitud se dispersó en todas direcciones, pero Lucas se quedó paralizado, mirando a Sofía. El miedo lo embargó. En medio del escándalo, una ráfaga de luz brilló entre las explosiones. Cuando la cortina de humo se disipó, Lucas vio a alguien más. Era un joven, con una sonrisa desafiante, emergiendo del humo. «¿Apreté los botones equivocados? Bueno, acabo de empezar», dijo mientras la multitud retrocedía, aterrorizada. Era un viejo amigo, Marcos, a quien no había visto en años. Pero algo no estaba bien. Su mirada era cada vez más oscura, y el eco de la risa en su voz se sentía venenosa. «¿Qué estás haciendo aquí, Marcos?», Lucas preguntó, su garganta seca. «Tu chica», dijo, apuntando hacia Sofía. «Ella es la clave, Lucas. Todo gira en torno a ella».
¿No es divertida la vida? Las revelaciones se desplegaban como un rompecabezas complicado. Lucas sintió que el suelo se despojaba de su confianza. Sofía lo miró, sus ojos gritando desesperación. Era un juego de engaños. Todo lo que había creído se desvanecía. La multitud comenzó a murmurar, cada vez más incómoda. La vida de todos pendía de un hilo. ¿Qué hará Sofía? Lucas preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Lucas. A veces las verdades son más dolorosas que las mentiras, dijo Sofía, su voz quebrándose. Y algunas veces, es mejor estar atrapado en la oscuridad que encender la luz. Las palabras resonaron en su mente. Lucas sintió que las piezas del rompecabezas caían al suelo. La realidad se encontraba más allá de lo que todos creían. Entonces, el tiempo se detuvo, y una pregunta flotó en el aire. ¿Qué guerra estás a punto de librar? La plaza retumbaba bajo el peso de la tensión. Lucas no podía apartar la vista de Sofía, aun sintiendo cómo su corazón se encogía. Las palabras que flotaban en el aire eran como cuchillos punzantes. Esto es una guerra. La multitud era un mar de caras pálidas y murmullos temerosos. Pero justo cuando el caos parecía alcanzar su punto culminante, la figura de Marcos emergió del humo, como un espectro del pasado. ¿Acaso pensaste que podrías escapar, Sofía? La risa burlona de Marcos resonó por la plaza, haciendo eco en la incertidumbre. Lucas miró a Sofía, preguntándose qué significaba eso. ¿Qué guerra era esa? Antes de que pudiera interrogarla, sintió que el aire se volvía denso. La vibración de un móvil sonó, un ruido inusual en medio del clamor. Era un sonido distinto, casi como un clamor de guerra. La multitud dejó de gritar, absorbiendo una atmósfera de inquietud que se sentía a flor de piel. «Mírenlo», gritó alguien desde el fondo. Un nuevo dron apareció en el cielo, desplegando su sombra sobre la plaza. Su objetivo era claro: capturar la escena del alboroto. Lucas sintió que el pánico se intensificaba. «¡Sofía, escondernos!». Lucas gritó, pero ella se quedó en su lugar paralizada. Con un movimiento decidido, levantó la mano y mostró un pequeño dispositivo dorado, que brillaba como si tuviera vida propia. «Esto es lo que ellos quieren, la clave de todo. Ahora no puedo huir». «¿Qué?». Lucas sintió que su corazón se helaba. «¿Tú lo tenías todo este tiempo?». El desasosiego brotó, y un silencio ahogado llenó el espacio entre ellos. Sofía sintió lentamente. «Fui yo quien negocié con ellos. Estaba buscando una forma de salir de esto, pero nunca pensé que terminaría así». Lucas buscaba respuestas en su rostro, pero encontró solo desespero. El brillo del dispositivo hacía que su piel se erizara. Era como una antorcha en medio de la oscuridad. Sabía que ese pequeño objeto guardaba un secreto enorme, un secreto que podía cambiarlo todo. De repente, un grito desgarrador resonó. Era Nicolás, en el suelo, sosteniendo su brazo herido. «Me hirieron», gritó, pero el terror en su voz hizo que todos se giraran hacia él. Todos menos Sofía, que estaba atrapada en el colapso de su propia decisión. Todo desenfrenado, Lucas se acercó a Nicolás, pero el dron ahora apuntaba hacia ellos con una luz parpadeante. Como si tuviera mente propia, comenzó a moverse, descendiendo lentamente. «No es solo un dron», gritó Javier. «Es un dispositivo de grabación. Ellos lo están controlando desde lejos». «¿Controlando?». Lucas frunció el ceño. La luz brilló intensamente y de repente algo se activó en el pequeño dispositivo dorado en manos de Sofía. Hubo un chispazo de energía, una descarga, y el grito de Marcos resonó. El típico héroe despreocupado se había convertido en víctima. «No, ¿qué hiciste?». Lucas se horrorizó mientras Marcos yacía en el suelo, incapaz de reaccionar. «¡Era un traidor!», gritó Sofía, casi como si tratara de justificar lo que había hecho. «¿Traidor? ¿Y tú, Sofía? ¿Quién eres en realidad?». Lucas devoraba la verdad con su mirada. La plaza se llenó de murmullos. Todas las miradas estaban sobre ellos, y la presión aumentaba. Varias personas miraban a Lucas, dudando de su confianza. Sofía, cediendo bajo el peso de las miradas,
dio un paso hacia adelante. Yo soy más de lo que crees, dijo con una voz temblorosa. La ansiedad se colaba entre palabras cuidadosamente elegidas. Todo lo que David y yo hicimos fue para proteger a quienes amamos. No entiendes. Ellos son parte de una red que te ha estado observando. Fue como un balde de agua fría. ¿Observándome? ¿Quiénes son? ¿Qué quieres decir? Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. Sus amigos comenzaron a alejarse, como si la verdad comenzara a transformarse en oscuridad. Esto es más grande, Lucas. Nunca estarás a salvo. Y el futuro que creías que tenías no existe. La vida que conocías es solo una pantalla, y muchos han sido manipulados. Su voz se quebraba mientras cada palabra caía más pesado que un ladrillo. El dron, buscando respuestas, disparaba un rayo de luz que iluminaba la plaza. Y en medio de esta revelación, Lucas se sintió estúpido. Todo lo que creía sobre Sofía se desvanecía. Pero mientras miraba el rostro de Sofía, sintió un giro, algo que no esperaba. Lucas, el verdadero traidor no está aquí. O el traidor soy yo, repitió en un grito entrecortado. Todos se callaron. El aire helado se volvió vidrio. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba, y la oscuridad que había perdido durante tanto tiempo regresaba en forma de un amor imposible. ¿Cómo podían ser así las cosas? Cada alegría se convirtió en una cuestión de supervivencia. Sofía, ¿qué estás diciendo? Su voz era baja, pero la tormenta ya había comenzado. La plaza, que antes había sido un lugar de vida, ahora estaba a un paso del abismo. Lucas comprendió. El amor no solo era doloroso, sino también bifurcador de caminos. ¿Quién era realmente Sofía? La preocupación se apoderó de su corazón, mientras la oscuridad rodeaba la plaza. No había respuestas, solo preguntas. ¿Sería capaz de escapar de esta enredada marea de secretos? Las sirenas se acercaban, pero cada sonido parecía un eco distante. La guerra apenas comenzaba. El caos en la plaza parecía no tener fin. Gritos resonaban, el miedo y la confusión se extendían como un fuego incontrolable. Lucas miró a Sofía, su corazón pesado en su pecho. ¿Qué más guardas?, le preguntó, sintiendo que el mundo alrededor de ellos se desmoronaba. Sofía tragó saliva. Su rostro pálido reflejaba su angustia. Lo que he hecho no solo afecta a David. Hay vidas en juego. Me vi atrapada, Lucas. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Nicolás, aún en el suelo, gritó. Sofía, di la verdad. No podemos arriesgar a todos nosotros. La presión del momento era intensa, como un puño apretado. El dron seguía orbitando, grabando cada reacción, cada lágrima. Ahora mismo, ordenó un hombre encapuchado desde las sombras. Lucas sintió una oleada de ira. No puedes amenazarla. Ella ha estado atrapada. Su voz cortó el aire con un cuchillo afilado. Los hombres de negro se acercaron, pero la nada parecía detener el tiempo. Conozco la verdad, dijo Sofía, su voz resonando con determinación. Todo comenzó como un juego, pero ahora es real. David estaba justo en medio de una red que... La palabra quedó atrapada en su garganta. Un estallido de luz salió de su dispositivo dorado. Lanzó llamas hacia el dron, y por un instante, todo se detuvo. Lucas miró a Sofía, pidiéndole que continuara. Están tratando de proteger este secreto. Quieren que te involucres, pero nunca dejes que me toquen. Por favor. Sus ojos suplicantes transmitían un dolor profundo. La multitud retrocedió un paso, temiendo el estruendo. Sofía, ¿qué tienes que perder?, preguntó Lucas, su angustia creciente, una presión en su pecho. Nadie comprendía la magnitud de lo que estaba pasando. De repente, Nicolás gritó. De Truelo, no podemos dejar que se salga con la suya. Una chispa de valentía dominó el momento. Las palabras resonaron entre ellos, como un grito de guerra. Lucas sintió que el poder de la decisión estaba al alcance de la mano. Sofía se giró hacia el dron, y en un acto desesperado, presionó un botón. Esto es para todos nosotros. Aquel pequeño dispositivo brilló, liberando un rayo de energía que impactó al dron, mientras la plaza se iluminaba de rojo. Una explosión sacudió el lugar,
El dron cayó y la multitud gritó. Sobre el caos, Lucas tomó la mano de Sofía. Vámonos, no podemos quedarnos aquí. Se dio cuenta de que al final lo que más temía no era el peligro, sino perder a Sofía. Pero no entiendo, gritó Nicolás. Su vida está en riesgo, como la de nosotros. Desde las sombras, Javier surgió. Sofía, tienes que decidir a quién proteges. ¿La luz o la oscuridad? Elige. Las palabras de su antiguo profesor resonaban, empujándola a actuar. Ella miró a Lucas y entonces a Nicolás. Quiero lo mejor para todos. Vamos a terminar con esto, dijo, su voz más fuerte ahora. La decisión ya no era solo suya, era de todos ellos. Mientras la multitud se dispersaba, Lucas guiaba a Sofía hacia la salida, dejando atrás la confusión y el misterio, sintiendo el peso de cada paso. Pero el futuro lo miraba con incertidumbre. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, entre susurros. ¿Podremos salir de esto? Lucas la miró a los ojos y una chispa de esperanza emergió entre ellos. No sé, pero juntos lo intentaremos. Mientras se alejaban, sintió que, aunque la oscuridad estaba cerca, había una luz que aún podía guiarles. Cuando la plaza se quedó vacía, solo resonaban ecos de decisiones pasadas. Cada historia tenía su desenlace, y este era solo el principio de otro capítulo. ¿Y tú? ¿Qué camino elegirías si estuvieras en su lugar? Comenta tus pensamientos. Esto es solo el comienzo. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón de me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y apóyanos. Comparte este video al instante, con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. ¿Qué sucederá después? Solo lo sabremos si te quedas con nosotros.